imagen del Señor. ¿Cómo somos hechos a la imagen del Señor? Porque es una buena respuesta. Hemos sido salvados para ser hechos a la imagen, conformados para ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo llega a ser? Pues el evangelio, hermanos, es la respuesta. El Señor nos ha salvado de una condición. El Señor nos da una nueva naturaleza. El Señor coloca en nosotros ese corazón regenerado que ahora está clamando por la justicia, que está rechazando el pecado, está aborreciendo lo malo y está amando la verdad, que es lo que vimos en el capítulo 7, la lucha ante esa naturaleza pecaminosa, corrupta que todavía está en nosotros. Entonces, Pablo manifestaba, en mí está hacer lo bueno, pero eso no lo termino haciendo. Y en mí está el querer lo bueno, pero no lo hago. Hago lo que no quiero, eso termino haciendo. Entonces hay una lucha, algo se opone. Y es la carne contra el espíritu. Por eso el llamado en el capítulo 8 es a vivir en el espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero nos dice que los que estamos en Cristo Jesús no somos condenados. Ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, el Señor nos ha reconciliado. ¿Quién nos va a condenar? Más adelante lo vamos a ver. El Señor es el que va a condenar, el que va a juzgar. Pero si estamos en el Señor Jesucristo y hemos recibido de su justicia, por eso no va a caber ninguna condenación. Pero hay un llamado, que alguien que ha sido regenerado no solamente hace un cambio de conducta o se porta bien solamente unos días o solamente se porta bien por momentos, sino que realmente vive una vida transformada, una vida arrepentida, pero una vida que está siendo cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 1 se complementa con diciendo que los que andan ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que no andan conforme a la carne? Los que han nacido de nuevo, los que están siendo santificados, los que están siendo transformados y hechos a la imagen del Señor Jesucristo, para ser santos y sin mancha, los que están siendo santos y sin mancha. ¿En virtud de qué? Esa santificación y esa justificación, pues la del Señor, la que el Señor ha hecho. Por eso vemos que en el Evangelio, Cristo Jesús envió a su Hijo en semejanza de carne. O sea, Cristo Jesús se encarnó, se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esa carne quede condenada. Y luego expió nuestro pecado, es decir, se ofreció como sacrificio y condenó al pecado. Se ofreció como sacrificio y condenó al pecado. Ese es el concepto de expiación. Expiación no es que simplemente alcahueteó nuestro pecado o simplemente dijo, no me voy a dar por enterado, sino que conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, expió con su sangre, hizo un pago efectivo de nuestro pecado. Por eso ya no hay ninguna condenación. Y además nos justificó. Es decir, la justificación dice que el Señor transfirió su justicia, Él recibió nuestro pecado, pero nos dio su justicia para que las demandas de la ley se cumplieran en nosotros. ¿Por nuestra obra? No, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por el acto judicial de nuestro Señor Jesucristo de habernos dado justicia. Y la santificación. No hay condenación para nosotros, los que ya no caminamos conforme a la carne, porque el Señor está obrando en nosotros santificación. Quien ha sido salvado, ha sido incorporado en el pueblo de Dios, ha sido regenerado, o sea, su corazón ha sido transformado para que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay condenación, pero por eso andamos en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? La palabra del Señor. Claro, ¿quién inspiró esta verdad? El Espíritu Santo. Entonces pensamos en la palabra, pensamos en glorificar al Señor, pensamos en servir al Señor, pensamos en crecer en el Señor. Y ya no estamos pensando en cosas de la carne. Y si llegan esos pensamientos, sucede lo que nos mostró Pablo en el capítulo 7, la lucha. Porque la concupiscencia va a estar presente y siempre nos va a traer el recuerdo o nos va a traer la tentación de, es más chévere estar allí tomando, ¿sí? O en los que son amantes del juego, los que son que viven en lascivias. Entonces es más favorable esto, prefiero esto. Pero cuando llegan esos deseos, esos pensamientos, nuestro corazón regenerado se opone. Y entonces encontramos la lucha que está descrita allí. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen ninguna condenación? Pues los que están en Cristo Jesús, o sea, nosotros, su pueblo. Pero, ¿cómo se comprueba esto? O digamos, ¿cuál es la consecuencia lógica de esto? La consecuencia, pues de que nosotros vamos a rechazar el pecado. No porque alguien nos imponga y nos diga, usted tiene que el domingo venir, vestirse así, comportarse así en la iglesia. No, sino porque hay algo natural en nosotros, o sea, se manifiesta el corazón regenerado. ¿Va a tener oposición? Siempre va a tener oposición mientras nuestra naturaleza pecaminosa esté presente, mientras la carne esté presente. Por eso hablábamos de la dicotomía entre sarx y neuma. La palabra en griego para carne es sarx. Y la carne, esa naturaleza pecaminosa, porque en la Biblia encontramos que carne hace referencia en algunos lugares al cuerpo material, físico. Por ejemplo, creemos en la resurrección de la carne, es decir, creemos que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero cuando está hablando acá de la carne, y cuando el Señor, por ejemplo, en el Evangelio le dice la carne es débil, el espíritu está dispuesto, no hay una referencia propia al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa. Porque los gnósticos en el primer siglo y muchos otros grupos del primero, segundo y tercer siglo van a encontrar allí digamos, un nicho, algo para ellos explicar sus herejías y hablar, por ejemplo, de la carne de una forma equivocada y confundir a muchos. Entonces los llevaron al ascetismo, al misticismo, al legalismo. Los estoicos también plantearon ciertas cuestiones respecto a la carne y a la dualidad de la lucha entre la carne y el espíritu. Eso viene del pensamiento griego y el gnosticismo viene de allí. Y entonces la carne es mala y el cuerpo es malo y por eso maltratan el cuerpo. Por ejemplo, el tema en la iglesia medieval, se flagelaban y esas prácticas venían desde el primer siglo. Entonces, y se iban, y el ascetismo, se iban y se claustraban porque decían hay que matar la carne. Los que ayunan muchísimo, yo recuerdo algunos, no, es que hice un ayuno de 40 días porque es que tengo que matar mi carne, o sea, pero es acabar el cuerpo. Matar la tenia. Sí, y, o sea, digamos que va a afectar el cuerpo, y esto no es así, porque el Señor nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu. O sea, Dios habita en nosotros, y el cuerpo por eso hay que cuidarlo, por eso usted no puede estar en cosas, en glotonerías, ni en vicios, ni en licor, no, ni en fornicaciones, porque el cuerpo es del Señor y el cuerpo va a ser glorificado. Entonces, noten ustedes acá que cuando hablamos de carne, sarx, está hablando de la naturaleza pecaminosa.
Y el enfoque es los deseos egoístas que residen en la carne, o sea, los deseos que hay en tu cuerpo, las concupiscencias. Muy bien. Y esto lleva a tener una actitud. O sea, los que están en la carne tienen una actitud. ¿Cuál es la actitud? Enemistad contra Dios. No se pueden someter a la ley. O sea, se vuelven, en lugar de darle el rostro al Señor buscándolo, le dan la espalda al Señor. Están en contra del Señor, se vuelven hostiles contra el Señor. Pero la Biblia nos dice que el destino de los que andan en la carne es que muerte espiritual y enemistad continua contra Dios. Los deseos de la carne son muerte, pero en el espíritu hay que vida. Ahora, mis hermanos, el enfoque del espíritu es que fija la mente en los deseos de Dios. O sea, anhela lo que Dios quiere, ama lo que Dios ama. Y la actitud es una mente renovada, sujeta a la voluntad divina. O sea, se somete a la palabra del Señor, se sujeta fácilmente. El que anda en la carne, más bien está rebelde contra Dios, no se sujeta a Dios, al orden de Dios. Por ejemplo, se rebela contra todo lo que es de Dios. Muchas personas que dicen, ay, yo soy muy espiritual porque hago ciertos, digamos, momentos en el culto de adoración. Esto no está hablando de espiritualidad. Algunos están pensando que por hacer ciertas acciones son espirituales, pero en realidad están más bien manifestando su carne, porque el Señor ha dado un principio regulador del culto, por ejemplo, y nos ha dicho cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el que se sujeta a ese orden, a ese principio regulador del culto que está expresado en las Escrituras, está andando en el Espíritu. Y algunos, por ejemplo, en los círculos carismáticos dicen, ay, no, es que donde está el Espíritu hay libertad. Y entonces aprovechan ese versículo y tuercen ese versículo para decir, yo puedo hacer lo que quiera en el culto. ¿No? El culto está regulado por la Escritura. Claro, hágase todo decentemente y con orden. Por tanto, entonces, ahí se demuestra realmente si estamos en el Espíritu, si nos sujetamos a el principio regulador del culto, a la disciplina cristiana que está expresada en la Escritura, al orden establecido por el Señor para la creación, para la familia, para todo lo que la palabra del Señor nos dice, para la sociedad. El ser humano, aparte de la iglesia y fuera de la iglesia, está rebelde contra Dios. Aún en los sistemas que pensamos que fueran, Dios los ha permitido, pero en realidad son rebeldía contra Dios. Porque ¿qué debería hacer toda la humanidad? Tener un solo rey, un solo gobernante, un solo señor. Pero la gente afuera está, ¿qué? Esperando hacer lo suyo y que lo hagan, porque el Señor le ha permitido que lo hagan. Entonces, veamos que andar en la carne es muerte, pero andar en el espíritu, mire cuál es el destino: vida y paz. Vida y paz. El que vive conforme al espíritu está en paz. Entonces, miremos el concepto de la carne. Esto lo extraje de una conferencia del doctor R.C. Sproul sobre la vida en la carne y el espíritu en la serie Renovando mi mente. Entonces, hay un mito grande, y es que la carne es el cuerpo físico, ya lo había mencionado. Y esto es un error, creer que el conflicto cristiano es el alma santa luchando contra el cuerpo malo, porque es muy gnóstico, muy nueva era. Entonces golpean su cuerpo, maltratan su cuerpo, satanizan el cuerpo, al punto que, por ejemplo, también le echan la culpa, por ejemplo, al tema del pecado. No, es que fue ya por mi cuerpo y por las cosas que hago, ahí está la culpa del pecado. Pero no, yace en un corazón no regenerado o en un corazón que ha seguido las concupiscencias humanas. La verdad bíblica, ¿cuál es, mis queridos hermanos? Que la carne
en la carne está el poder del pecado. O sea, la carne es igual al poder del pecado o la concupiscencia. El conflicto es la naturaleza humana caída luchando contra la influencia del Espíritu Santo. Esa es la verdad bíblica. La carne es débil, pero el Espíritu está ¿qué? Dispuesto. Por eso el Señor nos dijo, velad y orad, para que no entréis en ¿qué? En tentación. En tentación. Esa es la verdad bíblica. Entonces, la lucha entre la carne y el Espíritu no puede equipararse a la lucha entre el cuerpo y el alma. ¿Listo? Esto también para redefinir nuestras disciplinas espirituales. Entonces, algunos me han dicho, pastor, pero es que yo debo ayunar para que mi carne esté domada, pero hablan de la carne, el cuerpo físico, o sea, su materia, o sea, lastimarla, humillarla. Claro, nosotros en el ayuno, por ejemplo, humillamos, ¿cierto? Nuestra carne, pero en el sentido de que humillamos nuestros deseos y apetitos. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer, deseo hacer. Y exalto que la palabra, la vida en el Espíritu, la búsqueda de Dios, escuchar la voz de Dios, para que así mismo podamos prevalecer en esa lucha que sucede. Porque la realidad, ¿cuál es? Que nosotros luchamos, hermanos. O no han tenido pensamientos, no han tenido palabras que se les han salido que son inconvenientes, vulgares, obscenas, palabras que son ofensivas. ¿No se han sentado en silla de escarnecedores? Por este tiempo muchos se sientan en silla de escarnecedores, se burlan el uno del otro. Y eso hace parte de ¿qué? De la naturaleza caída, corrompida, del pecado que mora en nosotros, o sea, de la carne. Carnales, porque se dan pleitos, contiendas, disensiones. ¿De dónde surge, cierto? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Miremos por favor en Gálatas, capítulo 5. Si alguien me quiere leer todas las obras de la carne. ¿Quién me ayuda? Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer. Estás firmes en la libertad. Las obras de la carne, el 16. Sí, el 16, desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Pero si sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley, y manifestáis son las obras de la carne que son manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Un llamado, ese mismo llamado es el que se está manifestando o se está exponiendo, en Romanos capítulo 8. Vivamos en el Espíritu y no conforme a la carne. Un profesor, Luis, pero no recuerdo el apellido, nos explicaba el concepto de la carne de una forma también, digamos, interesante, porque decía lo siguiente, que la carne es también el cúmulo de todas las enseñanzas que tenemos nosotros también, hablando del tema cultural, educativo, familiar, todo lo que hay alrededor de nosotros también alimenta esa carne, es decir, el pecado que mora en nosotros, ese deseo
que está contra Dios, o sea, el poder del pecado. Es alimentado a través de todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le des de comer. ¿Qué está haciendo que tu carne se oponga a Dios? O sea, y se envalentone y crezca. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hay alrededor de nosotros? Una pregunta para la reflexión personal. O sea, para que cada uno se la conteste. Y diga, bueno, yo estoy, por ejemplo, no sé, descuidando mi vida de oración y estoy dedicado, por ejemplo, a las necias conversaciones, o estoy dedicado a ver ciertas imágenes, por ejemplo, en el tema de la pornografía, de la sensualidad, que hace que el pecado que mora en nosotros tome fuerza, aflore. Es una palabra muy interesante porque hace que se manifieste esa carne. Pero el Señor nos está diciendo a los que estamos en Cristo, escúchenlo bien, porque el que no está en Cristo puede modificar sus conductas y por eso son, digamos, sí, pueden, pero también son, acá decimos una palabra en el Tolima que es como asolapado o hipócrita, o sea, digamos, soy con carita de San Martín de Porres. Dime. Sí, exacto, y por fuera es, ay, no, está muy bien, pero por dentro están mal. Y hacen las cosas soterradamente. Y utilizan cosas que son mentirosas, entonces aparentan ser, pero no son. Sí, entonces el Señor nos llama a una vida verdaderamente transformada, que manifestemos la vida, por eso habla del fruto del Espíritu, o sea, que se manifieste la vida que está en nosotros, o sea, que fue plantada en nosotros cuando Él nos regeneró, porque Él lo hizo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, por eso Pablo, después de haber mostrado la radiografía del ser humano, la obra salvadora en Cristo Jesús, la lucha que hay en todo creyente, pues nos muestra una exhortación, y es que a los que estamos en Cristo debemos caminar conforme al Espíritu para que tengamos la vida, ¿cierto? Entonces, ¿tienes tú al Espíritu de Dios? Miren este diagnóstico tan interesante. Si alguien dice no, entonces está gobernado enteramente por la carne y por tanto no va a agradar a Dios. Y si no agrada a Dios, pues está en serios problemas, ¿no? Porque, digamos, está enemigo de Dios, hostil contra Dios, y Dios, pues, habrá lo pertinente, ¿no? En el caso de que, digamos que en el incrédulo, pues el juicio de Dios, la ira de Dios está sobre él. Un cristiano carnal no existe. O sea, no, un no cristiano más bien, porque el cristiano no puede ser carnal. O sea, un no cristiano es alguien que está sin el Espíritu. Por tanto, un cristiano carnal no es no es algo congruente, sino más bien una contradicción. O sea, un cristiano carnal no existe. Porque si eres cristiano, ahora el Espíritu del Señor vive en ti. Son dos adjetivos opuestos. Opuestos, se oponen, y son adjetivos, es decir, que califican o que nos dan el calificativo de si somos o no somos. Ahora, si tienes al Espíritu de Dios, experimentas una guerra constante. Escuche, no es que no haya ausencia de malos pensamientos o de inclinación a hacer el mal o de deseo de hacer el mal, porque hay esa guerra. O sea, si somos creyentes, vamos a experimentar una guerra interna constante. Es un buen síntoma que tú estés en esa lucha. Si no existiera esa lucha, sería muy extraño. Debe haber, mire, por eso Pablo lo pone acá. O sea, si hay evangelio, si el evangelio llegó a tu vida, tú estás luchando. Si no estás en lucha es porque estás más de lado que... Claro, si no está esa lucha, no está el espíritu, porque los deseos de la carne se oponen con el espíritu. Si no hay espíritu, pues ¿cuál pelea? Sí, claro, no habría, es digamos lo lógico. Entonces, puede cometer actos carnales temporales. Entonces, para explicar, ¿un cristiano peca?
Porque entonces, no peco. No fuéramos ángeles, ya Sí, estaríamos digamos en el allá reino de Dios. donde estuvieron ustedes, que había que no confesar que ya no teníamos el pecado y eliminaban, eran antinominianos, y fuera de eso eliminaban el tema sí, los coreanos. Entonces como que eluden esa responsabilidad, esa verdad que tiene que ver con la lucha que tenemos. Pero aún así en esa iglesia en específico, ellos hacen mucho énfasis en lo que dijo usted ahorita en la primera predica, que nosotros nacimos malos. Entonces ellos constantemente, como para, digamos, aplacar las masas en la iglesia, ellos constantemente siempre recuerdan, no es que usted es malo, es que usted es malo, es que usted es malo. No es como es que usted es malo, pero Dios lo salvó, no. Es como siempre es un error. Hace mucho énfasis a eso y hace Pero miren lo importante acá, por eso hablábamos que Romanos es un excelso resumen del Evangelio, una síntesis magistral del Evangelio de Jesucristo expuesta por el apóstol Pablo, porque ahí se nos muestra precisamente que hemos sido transformados, pero que hay una realidad en nuestra vida. Entonces, hay actos carnales, hay pecado, pero su orientación y dependencia final es hacia Dios. O sea, nosotros nos orientamos finalmente a Dios y dependemos de Dios. Si alguien ha pecado, de una vez corre ¿a quién? A su Salvador, a confesar el pecado, a arrepentirse del pecado. Por eso hay arrepentimiento continuo y depende del Señor. Si no desearía a Dios, no lo anhelaría, no buscaría a Dios. Pero el verdadero creyente, a quien el Señor le ha regenerado, el Señor pone arrepentimiento genuino, carga por su pecado. ¿O no les ha pasado, mis queridos hermanos? Ayer. Y en todo momento estamos experimentando eso. Venía yo en el carro, que es donde estoy luchando más, y se me atravesó alguien de una forma mala, y inmediatamente sentí enojo. Y quise llenarlo de improperios, pues no vulgares, pero sí por lo menos ofenderlo. Sentí eso, les confieso hoy públicamente este pecado. Pero inmediatamente ya se me bajó como decimos, la neura, el temperamento, como que me aplaqué y empecé a pensar en el Señor. Y pensé, ¿qué tal que detrás de ese casco estuviera un hermano de la iglesia? ¿Sí? Y un hombre que pues falló en ese momento. ¿Y por qué me tenía que enojar? Y pensar mal. Entonces pequé, pero inmediatamente el Señor lo reprende a uno, le pone carga por ese pecado, una tristeza que no es tristeza que te lleva a la muerte, sino una tristeza de haber ofendido a Dios y el deseo genuino de volver a Dios y decirle, Señor, perdona. Esa es la diferencia con el no cristiano. Entonces, o estás en la carne o estás en el espíritu. La guerra interna confirma a qué bando perteneces. Porque acá no hay medias tintas, ¿no? Recordemos. O eres de la luz o de las tinieblas. O eres del camino angosto o eres del camino ancho. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Acá no hay medio cristiano. O más o menos, o medio creyó, o medio creyente, o acá, o eres o no eres. No sé qué parte de la Biblia dice justamente eso, que a Dios reprende a los tibios, los vomita, o algo así. En Apocalipsis hay una referencia, ¿sí? Pero bueno, hay una referencia y un llamamiento a la iglesia, a los tibios, en cuanto a la doctrina. Pero bien, miremos. En el verdadero creyente debe haber una búsqueda diaria de la santidad. Debe haber un anhelo por ser como el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dicho que nos ha salvado para ser santos y sin mancha. Entonces, si ese fue el propósito del Señor en la salvación y el habernos hecho nacer de nuevo, pues debe haber algo en el corazón regenerado que siempre esté motivado a buscar esa santidad. Y ojo, no es un tema externo, una externalidad. No es un tema de apariencias, sino es algo genuino
que surge del corazón y lleva a una acción volitiva, una acción de voluntad, a una actitud real, no impuesta, porque uno ve muchas cosas impuestas. Estaba viendo yo una serie de algún pedacito de una secta, y en esa serie, esa secta era todo como la muchacha quería de pronto hacer algo, pero era como reprimida, o sea, era impuesto. No, hermano, nosotros, por ejemplo, venimos a la iglesia el domingo porque nos obligan. Digamos que yo a mis hijos hasta los 18 años sí los obligado, o sea, nos vamos, pero ya ahora tienen la libertad porque ya tienen sus responsabilidades delante de Dios, sus responsabilidades civiles, pero ya no los puedo obligar, más yo los exhorto y los aconsejo que deben de venir. Pero lo natural es que yo me levante y diga, hoy es el día del Señor, hoy voy a adorar a Cristo, hoy voy a buscar al Señor, voy a buscar la forma de dejar ese trabajo que me estorba la adoración de vida al Señor. ¿Sí? O sea, es buscar también. Entonces, debe haber búsqueda diaria de la santidad. Ojo, búsqueda diaria, porque ahora toqué el tema del Día del Señor y alguien pudiera decir, no, yo es el domingo. Pero, y el resto de días me comporto diabólicamente. Soy diablillo. No, es diario, hermano. Entonces, hay que reconocer la guerra, la lucha constante dentro de nosotros. Hay que renunciar al falso ascetismo. Escuche, disfrute de la creación física de Dios, del cuerpo, la comida, el matrimonio. Porque alguno puede decir, no coma esto, no coma lo otro. No hay que hacer la es disfrutar del matrimonio, pero desde el orden que Dios Señor. Correcto, sí, también. Eso es muy importante. Hay muchas cosas que dicen, no, porque el mundo se ha permeado y ha pervertido y ahora está incitando, por ejemplo, a un extremo en la lascivia, en la sensualidad, que puede pervertir el orden de Dios y puede ir en contra de lo que realmente el Señor nos ha puesto en la Escritura. O sea, no es tampoco lo que el mundo dice. Disfrutar del matrimonio es disfrutar también de la amistad y del compañerismo y la ayuda idónea que Dios ha puesto para el hombre y la mujer, ¿no? Para el complemento, etcétera. Hay muchas otras cosas también en la intimidad. Pero hay que renunciar al falso ascetismo en el sentido de que, ay, no, si yo me caso, entonces voy a faltarle a Dios, o voy a dejar de pensar en Dios, o voy a dejar de servirle a Dios. No. Si yo, por ejemplo, como esto, entonces voy a dejar de ser santo. Entonces, comenzar a mirar, claro, buscar lo que el Señor nos dice en la palabra, también mirar las regulaciones que Dios da, es importante, pero no caer en el ascetismo. Recordemos que Satanás está atacando o ha atacado históricamente a la iglesia y tiene su plan sobre 4 puntos o 4 líneas en las cuales ataca y ha manifestado. Uno es el legalismo, otro es el ascetismo, apartarme, tratar de que con esas medidas yo pueda salvarme o ser más santo. O legalismo, tratar de interpretar ciertas regulaciones y aplicarlas como si esas fueran las que me van a salvar. El paganismo, que es todo, por ejemplo, lo que estábamos hablando, o sea, cosas del mundo que puedan hacer que la mente piense o crea que está haciendo bien cuando es algo mal, o llamar a lo pecaminoso bueno o a lo malo bueno. Y el otro es el misticismo. Creer, por ejemplo, que la vida en el espíritu tiene que ser de que yo me dedique 16 horas a orar y yo no puedo hablar con nadie, ni nadie me toque porque me quita la unción, o yo no le doy la mano a alguien porque de pronto dejo de ser santo, o me quita, o este es un pecador y entonces mejor que ni me hable. ¿Sí? Hay esos argumentos que se desligan por el solo hecho de que somos salvos por gracia, no por ningún mérito que podamos hacer. Claro, entonces... Ni por legalismo, no somos salvos por eso. Entonces, en esas 4 puntos, Satanás ataca porque él hace que la gracia, o presenta una gracia barata, o va en contra de la supremacía de Cristo en la salvación. Entonces, cualquiera de esos elementos pueden ser los
elementos para ser salvo, para agradar a Dios, cuando nosotros agradamos a Dios por su gracia, porque nos ha dado un nuevo corazón, ¿cierto? Nos ha hecho su pueblo para que ahora andemos en el Espíritu y no en la carne. O más bien Cristo lo agradó por nosotros. Cristo Jesús lo hizo todo y lo hizo para que nosotros pudiéramos andar en el Espíritu. Por eso lo consecuente, lo natural es que andemos en el Espíritu, o sea, buscando la santidad diaria y dependamos del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, tiene que ver con la dependencia de la palabra de Dios. Su palabra es Espíritu y es verdad. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros? La palabra, él mismo la inspiró. Él nos lleva a glorificar a Cristo, él nos lleva a servir a Cristo, él nos lleva a luchar contra el pecado, él nos lleva a vivir en santidad. Cuando oye la palabra lo busca Pablo. El Señor, claro, el Señor Reprende. el Señor te va a traer, claro, pero la palabra, ya vimos en la palabra y ahora que vimos en el discipulado, el Señor está llamando externamente por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza. Ahora, lo que estamos haciendo ahora aporta a nuestro crecimiento, nos va edificando, somos edificados en Cristo como casa espiritual. Entonces, busquemos al Espíritu Santo siempre en la palabra del Señor. Somos realmente del Espíritu, no por búsqueda de experiencias estáticas o experiencias extrasensoriales, místicas, no, sino por realmente conocer al Señor a través de la Escritura. Él tomará de lo del Padre y del Hijo y nos lo hará saber, y acá nos lo ha hecho saber. Él ha inspirado a hombres, a santos hombres de Dios para que escribieran estas letras que hoy tenemos delante de nosotros. Entonces busquemos y dependamos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu, del cuidado del Espíritu, de la intercesión del Espíritu Santo, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, eso es algo que debemos tener. Ahora, mi vida se complicó cuando me convertí, cosas que antes no importaban, ahora son preocupaciones éticas profundas. Pues, digamos que eso se convierte en temas que son de conflicto y que no precisamente son la paz, aunque el Señor nos ha dicho que ahora tenemos paz para con Dios. Que cuando somos regenerados y nacidos de nuevo, empieza a crecer en nosotros un anhelo de las cosas del Señor. Y al crecer ese anhelo de las cosas del Señor, empezamos a rechazar las cosas que antes para nosotros eran normales. Y claro, hay un choque, porque es natural ese choque, como cuando tú te desprendes de un familiar. Es natural que haya un duelo y un dolor por ese desprendimiento. Correcto. Entonces, sí, evidentemente, o sea, sucede, porque estamos experimentando una transformación, un cambio de posición, de quiénes éramos y ahora quiénes somos, de dónde estábamos y ahora dónde estamos. Recuerde que antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz, en Cristo Jesús. Entonces, la conversión despierta la conciencia. El poder de la carne se rompe, pero no se aniquila. Recordemos que en la glorificación nuestro cuerpo será transformado, pero también nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos, las concupiscencias quedarán fuera. O sea, en el Señor estaremos, ya no habrá más pecado. Ahí estaré, el pecado no va a poder entrar, ya estaremos libres de ello. Entonces, mientras pase eso, estamos en la tensión, como hemos ya hablado, entre el ya y el todavía no. O sea, ya estamos glorificados, pero todavía no estamos glorificados. Estamos conscientes ahora de nuestra nueva vida, de nuestra novedad en Cristo, de nuestra responsabilidad en Cristo, pero todavía tenemos, pues mis hermanos, los rezagos o digamos la presencia de esa naturaleza caída, de esa naturaleza corrompida o del pecado que mora en nosotros. Antes de Cristo había una falsa paz, conciencia anestesiada o cauterizada por el pecado repetido. Entonces, antes de Cristo, antes de llegar al Señor Jesucristo, de que Cristo nos salvara, pues no pensábamos en el pecado o no teníamos esos conflictos. Claro, no teníamos conciencia, o sea, estaba cauterizada, estaba adormecida, estábamos entenebrecidos, estábamos ciegos. El espíritu, seguíamos el espíritu que gobierna en este mundo, el príncipe de la potestad del aire.
y éramos por naturaleza hijos de ira, pero andábamos ¿qué? Ciegos, sin luz, muertos. Como un muerto no siente Pues dolor. eso fue lo que nos mostró el panorama Romanos capítulo 1, ¿cierto? Éramos necios, creyéndonos sabios, nuestro corazón estaba como entenebrecido, ¿sí? Romanos capítulo 1 y versículos acá, desde el versículo 18 en adelante. Me recuerda como una radiografía. O sea, cuando está así en seco, no es bueno, sino que antes es mala noticia cuando está plano. Sí. El radiograma. Sí, claro. La persona Porque está ha muerto. Estaba La muerto. persona ha Está muerto. Muerto, o sea, Ahí ya acá resucitó. Ahí ya latió el corazón. Pero viene entonces una conciencia despierta, claro, y el poder de la carne se rompe, pero no se aniquila, está presente todavía, por eso pecamos. No le toca el gramo. Sí. Y entonces, bueno, ya creo que con esta misma había terminado la otra vez Abba Padre, ¿no? El versículo 14 del versículo 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu, o sea, los que andan conforme al Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, el Señor, además de la salvación, nos ha adoptado y nos ha dado la adopción, que es algo muy maravilloso, porque no solamente te salvó y te dejó ahí, sino que el Señor no simplemente nos dejó, sino que nos llamó y nos atrajo a Él y nos está guiando por Él y nos está cuidando. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, que simboliza mi Padre Celestial. Padre nuestro. Somos conscientes de que le pertenecemos a Él, de que el pacto se cumple. Yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su padre, ellos serán mis hijos. Y ahora podemos decirle Abba Padre. No solo para, como cliché o como, y eso también lo expliqué, ¿no? No solo para decir como melosería o ser melosos con Dios, ¿no? Porque algunos, ay, papito Dios. Abba Padre está hablando de un sometimiento a Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, siendo educados, siendo formados, siendo protegidos, siendo provistos por Dios y siendo nosotros obedientes a Dios, como el Padre, como el Hijo pequeñito que todavía dice Abba a su Padre Celestial. O sea, no solamente es un consejo como el hijo grande puede decirle en términos humanos a uno, sino realmente es, dependo totalmente de ti. Soy tu hijo y te obedezco totalmente. Por eso el Señor Jesucristo, cuando oró, Abba Padre, en arameo. O sea, estoy dispuesto a como tú me digas por dónde ir, como el hijo que se lanza a los brazos del padre y sabe que no lo va a dejar caer. O sea, confía plenamente en Dios, lo obedece, lo confía, etc. Y ya no somos esclavos, sino somos coherederos con el Señor, somos libres en Cristo Jesús, porque ahora hacemos parte del pueblo del pacto, somos hijos del Señor. Bueno, esta creo que también la habíamos hablado, el gemir. No, esto lo voy a dejar para dentro de 8 días, porque ya ahí es el versículo 18 al 27. Hermanos, no sé si haya preguntas, comentarios, yo los escuchaba ahí como, no, manitos levantadas. Ahí está como... Sal Cristina. Yo sí quería decir algo respecto a la santificación. Vemos que muchas veces tenemos un conocimiento errado de que creemos que el evangelio, el cristianismo es fácil. Pero el cristianismo no es fácil, eso es una guerra. El cristianismo sí es sencillo, pero la palabra sencilla no quiere decir algo fácil. O sea, el cristianismo hay una ley, hay una palabra, usted debe cumplirla, pero cumplir esa palabra no es fácil. Exacto, en teoría es fácil, pero aplíquenlo y verá. O sea, sí, claro. El evangelio pero es el Señor sencillo, pero en su gracia nos da el poder. No es fácil. Entonces, digamos que muchas veces pensamos, no, entre usted más sea santificado, más conozca al Señor, más se haga a la imagen de Cristo, pues digamos que va a ser, el duelo va a ser más fácil o va a ser menos complicado, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando el cristiano más conoce de Dios, más es santificado, el pecado
puede ver el pecado más como es, entonces la guerra es aún más grande porque ve el pecado tal y como es y es abominable delante de la persona. Entre cada vez somos más santificados, el pecado, nuestro pecado es cada vez más lo podemos ver de manera más amplia, más enfocada. Entonces, claro, hay una lucha aún más grande en cada uno de nosotros. Como una analogía al conocimiento. Cuando usted lee libros y se da cuenta de las cosas, en realidad se da cuenta de qué tan ignorante es usted, y eso es como, digamos, en la parte intelectual, eso es lo que más genera conflictos, porque usted lee, hace artículos, cuando uno es biólogo, por ejemplo, usted cree que la burbuja es esto y usted la llenó, pero en realidad cuando usted llenó ese pedacito de la burbuja se da cuenta que la burbuja es esto. Claro. Entonces así mismo es la misma condición de digamos, con las cosas intelectuales, va lo mismo a la parte espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creo que Pablo lo interpretaba con el versículo cuando decía, yo no conocía el pecado si la ley no dijera, no codiciara. Con el conocimiento de la ley y ser santificado de la imagen de Cristo nos hace cada vez la lucha más intensa. Así es. Y conocer la santidad de Dios presente nos lleva a eso. Porque antes lo que consideramos que no era pecaminoso termina siendo pecaminoso y en gran manera. Diego, adelante. Yo convivo en una iglesia en donde son arminianos y algunos hermanos, no todos, pero yo noto algo en particular acerca de la santidad, y es que se utiliza la culpa para hacer el ajuste del cambio. Entonces, entre más culpa hay más cambio, pero esa vida no es ni es en gozo, no es una vida en gozo, ni es transformada. Ese es el tema de desechar la gracia y amarrarse a las obras. ¿Cómo es esa transformación en el cristiano, no? Porque sí, por la transformación y la santificación también es por la gracia del Señor. Esa gracia nos capacita para vivir esta vida santa, para anhelar la vida santa. Porque si no se vuelve lo que tú estás diciendo, a través de la culpabilidad y condenación. Pero acá el Señor nos está diciendo que el Evangelio nos libra de esa condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estaba hablando un poco ese tema acá con mi esposa y referente al tema, es que a veces hay un énfasis en culpa, entonces hay un énfasis en el concepto moral. Generalmente en mi iglesia todas las charlas tienen que ver con el tema moral, la culpa. Porque el concepto es, entre más uno se culpa, pues obvio, uno vive triste. Entonces no entiende la transformación de Dios. Entonces uno peor, termina engañándose a sí mismo, igual conduciéndose mal, y no hay una transformación. Así es, hermano. Gracias, Diego, por tu aporte. Bueno, vamos, hoy extrañamos a Osvaldo, a varios, acá en la iglesia también nos faltó Guita. Ahora vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y ojalá dentro de 8 días podamos estar toditos. Bueno, claro que yo no sé si de pronto pueda estar, ¿saben? Voy a estar, físicamente, porque mi última semana de vacaciones y a ver si hago un paseíto chiquito. Pero vamos a ver, con la ayuda de Dios. Sí, entramos de este lunes en 8. Entonces, bueno, vamos a orar. De todos modos, acá siempre va a estar la oración, la intercesión, el discipulado le toca a Osvaldo. Osvaldo hoy no estuvo, porque estaba viajando y manejando, entonces, pero le toca, gracias José Miguel por el discipulado hoy. Dios te bendiga. Osvaldo, le tocará la lección número 7. Y bueno, hoy vamos, ya después, dentro de 8 días voy rotando para que se aliste Dieguito, Guillermo, y bueno, acá Robert, que sé que, y Santiago, que están también en el Señor. Entonces ahí vamos rotándonos las lecciones. Oremos. No sé quién me quiere ayudar. Robert, por favor, si me ayudas a orar para finalizar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias una vez más porque eres tu Señor. Nosotros querer el hacer. Entonces, por este tiempo que nos permite, Señor, para instruirnos en tu verdad y en tu palabra, Señor. Amén. Cada cosa que hemos aprendido y hemos escuchado hoy, Señor, la podemos poner en práctica, Señor, y llevarla siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre bendito. Gracias por la gracia, por la salvación, por la misericordia que has tenido por cada uno de nosotros,
porque eres tú que nos has llamado, que nos has conocido desde la eternidad de nuestra vida, Señor, y así mismo nos has llamado. Gracias por esta predestinación que has tenido con nosotros, Señor, porque eres tu Señor justo, verdadero, sabio, Señor, y nadie está como tú. Bendice este tiempo, Señor, y que sean más hombres, Señor, más personas llegando aquí, Señor, Amén. para conocerte y aprender de ti, Padre Celestial. Llévanos en esta noche conmigo a casa, Señor, y bendigo cada una de las vidas de las personas que pudieron conectarse hoy a la reunión y estar acá presentes. Todos estos son los que oramos en el nombre del Padre, del Hijo. Amén, amén, gloria al Señor. Amén. Un abrazo, mis Mucho. hermanos, Lisbeth también. Saludos a esos Enrique. Con Sí. gusto.